A nuestra estimada doctora de cabecera, Alejandra Rey, que en este caso vino acompañada por el doctor Marcelo Valverde, que también tengo el gusto de conocer, para hablar del hígado, ¿no? Del hígado, porque de hecho es la especialidad, ¿no? La cuestión hepática en la que trabaja Marcelo y bueno, es un tema interesante del que creo los pacientes, o en todo caso los ciudadanos de a pie, no sabemos mucho. No sabemos mucho y no le damos la importancia que tiene, ¿no? Bueno, para mí es una alegría y un honor contar con el profesor adjunto Marcelo Valverde, que trabaja en el Hospital Militar, en la unidad de trasplante de hígado, junto con la doctora Solange Gerona, que ha sido una pionera en todo lo que es el estudio del hígado. Y bueno, y un poco la inquietud de invitarlo fue en que nos pasa a los médicos y muchas veces a los pacientes en la clínica que se les pide una ecografía y en la ecografía vemos un hallazgo frecuente que es un hígado aumentado de tamaño y que se ve alteraciones de la densidad compatible con una esteatosis hepática o hígado graso. Entonces, a partir de ahí es que quiero que Marcelo nos cuente qué es la esteatosis hepática, cuáles son sus causas y bueno, un poco del punto de partida para hablar contigo. Muy bien, bueno, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí, es un tema más que interesante, en primer término porque si bien ahora ya estamos recibiendo una gran cantidad de pacientes portadores de un hígado graso, lo que más tenemos que saber es que lo que nos espera a futuro es que esta entidad se va a convertir en la primera causa de consulta, seguramente desde el punto de vista de la patología clínica, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque así como los factores de riesgo cardiovascular son muy conocidos, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, los trastornos del colesterol, que afectan a la salud cardiovascular, y eso es un hecho muy reconocido por la población, también tenemos que saber que son los mismos factores de riesgo que llevan a la acumulación de grasa en el hígado. Y la acumulación de grasa en el hígado no es un mero problema anatómico del hígado que se ve más graso y no le trae ninguna repercusión, sino que esas gotas de grasa acumuladas dentro de la célula del hígado, con el correr del tiempo, pueden producir inflamación del hígado y esos sucesivos ciclos de inflamación y reparación llevar con el tiempo al mismo daño que produce, por ejemplo, el acúmulo graso en el hígado por el alcohol y llevar en la evolución a una cirrosis, a un hepatocarcinoma, que es el tumor de hígado, y eventualmente la necesidad de trasplante o a la muerte por esta enfermedad. Ajá. O sea que habría como esteatosis, que podríamos hablar, esteatosis alcohólicas y no alcohólicas, las alcohólicas que están vinculadas al alcoholismo, al consumo de alcohol, que claramente las podemos diferenciar, y hay otras que no están vinculadas al alcohol y que uno sin tomar puede tener un hígado graso y está más que nada vinculada a esos factores de riesgo que tú estabas vinculado, obesidad, sedentarismo, diabetes, ahí está. Y algo interesante también, hasta la descendencia. Exacto. Tiene que ver, ¿no? Sí, hay factores genéticos que también están. Y que no todos los que tienen esteatosis hepática van a tener una mala evolución. ¿Cómo es un poco eso? Ahí está. Lo primero, como bien dijiste, a definir es, estamos frente a un paciente que tiene un hígado graso detectado por la ecografía. En primer lugar, tenemos que saber que la ecografía detecta grasa en el hígado cuando el porcentaje de grasa del hígado supera el 30% aproximadamente del tejido hepático. O sea que uno puede tener una esteatosis sin que inclusive se vea en la ecografía. Pero bueno, lo importante es que la mayoría de los pacientes llegan por la vía de una ecografía que le hecha por cualquier otra causa que informa un hígado graso. A partir de ahí uno se tiene que plantear en qué escenario estamos. ¿Es un paciente que consume una cantidad de alcohol que puede haber ocasionado este depósito de grasa en el hígado vinculado al alcohol o no? Si no es así, o sea, si toma ocasionalmente o alguna copa semanal y uno no atribuye al alcoholismo el depósito de grasa en el hígado, estamos frente a una enfermedad que justamente el nombre es hígado graso no alcohólico, para diferenciarlo del hígado graso de los alcoholistas o de las personas que consumen el alcohol en forma regular. Sí. ¿No? Entonces, cuando estamos frente a un hígado graso no alcohólico, tenemos que saber que los factores de riesgo para justamente acumular grasa en el hígado que no tengan que ver con el alcohol son los mismos factores de riesgo que uno conoce popularmente como factores de riesgo cardiovascular. De hecho, un hecho interesante también es que hoy en día se considera el hígado graso como un factor de riesgo cardiovascular más. Exacto. O sea que en una persona que te llega por un hígado graso hay que avisarle a esa persona que más allá que lo veamos como hepatólogos clínicos,
tiene que referirse a su médico de cabecera o al internista o al médico general para estudiar también su sistema cardiovascular, porque así como se depositó grasa en el hígado, también se depositó grasa en las arterias. Hay que diferenciar dos grandes situaciones. Si esto es una esteatosis hepática simple, donde el hígado está cargado de grasa, pero todavía no sufrió la agresión de esa grasa, o sea, todavía no se inflamó del hígado, que además de depósitos de grasa, tiene inflamación. Ese cuadro se llama esteatohepatitis. Y la esteatohepatitis, o sea, el hígado con grasa e inflamación, es el que puede evolucionar con el correr de los años a sucesivos ciclos de inflamación y cicatrización y evolucionar a la fibrosis hepática, que en grados avanzados es lo que conocemos todos popularmente como cirrosis. Ahora, hasta tanto no haya una inflamación del hígado, no hay síntomas. No hay síntomas. Esto se descubre mediante la exploración con una ecografía, por ejemplo. Exactamente. Muchas personas pueden estar viendo ahora y decir, ¿y yo cómo sé si tengo hígado graso o no? Entonces la recomendación es que a su médico también le consulten respecto a que se indague o se investigue también, ¿no? Sí. Si nosotros, yendo más o menos a los números de Uruguay, que no hay casuísticas de conocer cuántos uruguayos tienen esteatosis hepática, pero infiriendo, si más o menos un 50, de acuerdo a las encuestas nacionales de sobrepeso y obesidad llevadas a cabo por el profesor Pizabarro, un 54% de los uruguayos tendríamos sobrepeso. De esos un 20% además índices de obesidad. Si además un 8% de los uruguayos se reconocen como diabéticos, y hay un 8% también que son prediabéticos o están en riesgo de diabetes, de los cuales la mayoría, aparte, o un 20 a 50% desconocen su enfermedad, uno infiere que si esos son los factores de riesgo para desarrollar, los principales factores de riesgo para desarrollar hígado graso no alcohólico, aproximadamente tendríamos unos 600.000 uruguayos que podrían tener un hígado graso. Por suerte, la mayoría, el 90%, son esteatosis hepáticas simples, o sea, un hígado graso que obviamente hay que darle trascendencia, pero que no cursan con inflamación hepática y por lo tanto esos pacientes no tienen un riesgo incrementado de evolucionar a la cirrosis. Pero hay un 10% de esos 600.000 uruguayos aprox, o sea, 60.000, un estadio centenario lleno, que están en riesgo de desarrollar cirrosis por esta enfermedad. Yo creo que es importante, que es una enfermedad generalmente asintomática, como decíamos, y lo que se tiene que controlar es con una ecografía, es uno de los exámenes que nosotros pedimos, y muchas veces dentro de las rutinas que se hace un funcional y enzimograma hepático. Cuando el funcional y enzimograma hepático viene alterado, si no tenemos la ecografía, pedir la ecografía para ver si esa alteración del funcional y enzimograma hepático es debida a un hígado graso. Y otra cosa que creo que lo hablábamos un poco con Marcelo y que es muy importante es que muchas veces estos pacientes que son obesos, que son dislipémicos, que tienen alteración de la diabetes, están en tratamiento con fármacos para bajar el colesterol. Entonces muchos pacientes me dicen, bueno, pero los fármacos para tomar el colesterol, para bajar el colesterol me afectan el hígado, entonces yo no voy a tomar los fármacos para bajar el colesterol porque afectan el hígado. Y ahí estamos en un problema de que capaz que no es el fármaco para bajar el colesterol que está afectando el hígado, sino que es la grasa, la obesidad, la diabetes, la dislipemia, lo que está afectando el hígado, y lo que tendríamos para solucionarlo no lo estamos tomando. Entonces estamos teniendo dos enfermedades en vez de una. Entonces, no todo cambio en el funcional y enzimograma hepático se lo tenemos que atribuir a los fármacos que bajan el colesterol. Eso es típico comentario de vecina, no del médico. Yo no tomo el remedio del colesterol porque me afecta al hígado. ¿Quién le dijo eso? Ah, se lo dijeron a mi vecina. Claro. Entonces, eso hay que consultarlo con el médico. Y con el médico, y si hay alteraciones del perfil hepático, con los especialistas. No sé cuál es tu opinión, Marcelo. Sí, como decía Federico hoy, la mayoría de los pacientes sí son asintomáticos, pueden tener un poquito de hepatomegalia, o sea, un hígado al examen abdominal, un hígado un poquito aumento de tamaño, blando, pero el paciente habitualmente no tiene síntomas, se le hace un funcional hepático, como decía Alejandra, tiene capaz que un aumento de las enzimas del hígado como expresión de cierto grado de lesión. Si el paciente se está documentado que tiene una dislipemia, un trastorno del colesterol, y le indicaron estatinas, que es el grupo farmacológico más ampliamente difundido para el tratamiento de las dislipemias de este tipo, la hipercolesterolemia, seguramente, si tiene un hígado graso, el aumento de las enzimas hepáticas corre por cuenta de los depósitos de grasa en el hígado y no
por el uso de estatinas. Por lo tanto, cometeríamos un error si suspendemos las estatinas atribuyéndole a ellas el daño sobre el hígado. No estamos tratando la dislipemia, por lo tanto el aumento del colesterol aumenta el riesgo de mayor depósito de grasa en el hígado y por lo tanto algo que tiene dentro de su mochila de peso las estatinas como que dan daño en el hígado, estamos adjudicando una responsabilidad que no la tiene. Ahora, entonces, Entonces, en ese caso, para realmente suspender una indicación de una estatina, si está bien indicada, tendría que comprobarse que una vez que se empezó con las estatinas, las enzimas del hígado se multiplicaron por 5 o se multiplicaron por 3 y el paciente tiene síntomas de hepatitis. Ahí sí, sin duda que es un riesgo continuar con esta droga, pero un aumento leve de las enzimas hepáticas bajo tratamiento con estatinas no involucran como conducta terapéutica el suspenderlo. Tengo diagnóstico de hígado graso. ¿Lo puedo limpiar? ¿Puedo mejorar? ¿Puedo curarme? ¿Puedo no tener más grasa en el hígado? ¿Y cómo hago en todo caso? Sí. Lo primero, si tengo hígado graso, lo que más preocuparía es saber si tengo hígado graso de inflamación o hígado graso simple, porque cambia el pronóstico. Para saber eso, el desafío actual de la enfermedad es establecer un score en donde yo sepa si Federico tiene el hígado graso, cómo yo puedo saber si tiene una esteatohepatitis o una esteatosis simple, ¿no? Hoy en día el gol estándar, la medida para saber si realmente hay inflamación o no, es la biopsia hepática, pero es un procedimiento invasivo que está expuesto a sus riesgos y que aparte, si uno se pone a mirar en lo costo efectivo, no podríamos biopsiar a 600.000 uruguayos para saber quiénes tienen inflamación y quiénes no. Entonces el desafío actual, ya hay obviamente muchísimos trabajos de hace más de 2 décadas al respecto, pero es establecer algún score que combine el peso, los factores de riesgo, los valores de las enzimas hepáticas para saber, bueno, mira, Federico tiene el hígado graso y Alejandra también, pero Federico tiene un score que me da compatible con un riesgo aumentado respecto a Alejandra de tener esteatohepatitis. Entonces a Federico lo tengo que biopsiar y a Alejandra por ahora la seguimos clínicamente. Eso es lo más importante. Hoy en día, por suerte, en nuestro medio desde hace unos meses, en un proyecto presentado ante la ANI, en conjunto del Hospital Militar y el Hospital Pasteur, disponemos de un equipo que es el FibroScan, que por un método no invasivo, con una onda de ultrasonido, mide la rigidez del hígado y por lo tanto en un estudio no invasivo se puede definir si el hígado está yendo hacia la fibrosis o no. Eso es muy bueno porque se evitarían muchísimas biopsias innecesarias y el riesgo inherente a un procedimiento invasivo. Eso es lo primero para definir. Después, ¿qué puedo hacer? Y hay como 4 pilares básicos del tratamiento, que es el descenso de peso, el tratamiento cuando hay un colesterol elevado con fármacos hipolipemiantes, como hablábamos recién, la indicación de tratamiento para la diabetes con fármacos que aumenten la sensibilidad a la insulina y el grupo de fármacos considerados antioxidantes o citoprotectores. En primer término, el mayor impacto sobre el hígado graso se obtiene logrando un descenso significativo del peso, por lo menos se establece aproximadamente un 10% del peso corporal. De la medida que sea, se puede hacer mediante dieta y ejercicio físico programado, un buen plan nutricional guiado por un nutricionista y ejercicio físico aeróbico programado, o inclusive en aquellos obesos mórbidos, las cirugías, ¿no? La cirugía bariátrica o el balón gástrico como inicio del tratamiento. Pero lo que es seguro es que si el paciente tiene sobrepeso u obesidad, llegar a valores de peso de un 10% menos del valor con el que partió, disminuye el depósito de grasa en el hígado, mejora la inflamación y en algunos casos hasta revierte en parte la fibrosis hepática. Muy bien. La verdad, interesantísimo. La cifra es impactante, ¿no? 600.000 uruguayos estamos con riesgo, posibilidad de tener este diagnóstico. Valía la pena entonces esta charla. Y celebro además también que en Uruguay, en este caso en el militar, haya aparatos de última generación, instrumentos de última generación como para hacer un diagnóstico bastante más efectivo. Muchísimas gracias, Marcelo, por visitarnos. Gracias a ustedes. Vale, como siempre, muchas gracias. Estamos y creo que lo importante es algo, no es algo del otro mundo, es algo de acá y que lo tenemos acá y que tenemos que estar atentos. Por supuesto. Bueno, gracias a ambos. Marcelo. Muy interesante la charla.